Egunon, queridos patitos, está el asunto de la partidización y politización, dos términos que a veces se confunden respecto al hecho de la pandemia y el hecho de que si hay pruebas o no hay pruebas respecto a la culpabilidad de China respecto al origen de la pandemia. Se suele decir que la pandemia comienza en China, en Wuhan, y eso es cierto. Y también está el asunto vidrioso de hasta qué punto ese laboratorio era muy descuidado o no muy descuidado, si fue voluntario o deliberado, si fue el pangolín del mercado de al lado. Y ciertamente hay un asunto que conviene recordar, como es el origen del SIDA, que a veces se suele sustanciar en un comentario que o bien por folleteo o bien por comer respecto a amigos primates, parientes primates, si el ser humano hizo lo primero o lo segundo, si se lo tiró sexualmente y por lo tanto se le pegó algo de una especie animal, aunque nosotros también somos animales, o por el contrario fue comernos un animal crudo, lo cual significa parecido con el pangolín a la hora de comerlo en ese mercado y transmitir el coronavirus COVID-19 al ser humano y de a partir de ahí expandirlo por el mundo en todo lo que hemos vivido desde finales de noviembre, diciembre de 2019, a pesar de que en Occidente fue en febrero, marzo, cuando tuvimos el inicio de explosión, empezando por Italia, para todo el resto de países. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto con el origen del SIDA respecto a el concepto de origen del coronavirus, que como todo el mundo sabe es en China, pero tenemos un vídeo sobre Guerra Mundial Z, en donde en principio el origen declarado del mundo zombie, en ese libro bien interesante, está en China. Pero la película que hizo Brad Pitt, que no tiene nada que ver con el libro, absolutamente nada que ver, pues no es tan claro y no se atreven. No se atreven porque China es un mercado importante para la transmisión de películas y hace mucho por acotar el número de películas occidentales que puedan permitirse exhibirse en cines chinos. Con lo cual, ciertamente, esto que China hace respecto a Occidente, pues parecía que Occidente ha tenido ciertos respetos a la hora de decir según qué cosas y luego está la duda si estaba bien justificado o no era más que una impresión. Aunque, claro, decir según qué cosas simplemente porque uno tenga una impresión, pues no deja en buen lugar a quien lo lanza, ya sea el FBI o cualquier otra instancia estadounidense u occidental. Aunque, claro, por otro lado, está el asunto de Donald Trump con la Organización Mundial de Salud, en donde buena parte de la confrontación debido a la implementación de poderes de China, debido al incremento de su participación, sobre todo en financiación, el peso en la toma de decisiones, pues evidentemente se incrementa cuando Donald Trump dice, bueno, pues nos salimos de la OMS. Es un asunto grave que cuando supuestamente había que ir a la confrontación, pues le deja campo libre con esa idea de las antiguas terapias chinas que no funcionan más que como superchería y para llenar el bolsillo a gente sin escrúpulos, pues evidentemente deberían de haber apoyado, por ejemplo, la membresía de Taiwán, que en el origen de la pandemia tuvo un impacto muy decisivo a la hora de tratar de paliar las consecuencias de la misma. Con lo cual, tenemos aquí que Pekín critica la politización de la pandemia. Estados Unidos no tendrá éxito intentando desacreditar a China, lo cual resulta curioso porque la primera en desacreditarse fue la propia China con esta política de COVID-0, la que ha tenido que hacer retrocesión, sobre todo después de la reelección para un tercer mandato de Xi Jinping. Esto lo digo evidentemente yo. El gobierno de China ha instado al de Estados Unidos a dejar de politizar
Aquí el término politizar pues se refiere solamente a partidizar, a hacer partidismo del origen de la pandemia del COVID-19, después de que el director del FBI, un subalterno, el director del FBI, Christopher Wray, y el Departamento de Energía norteamericano apuntasen a la posibilidad de un accidente en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, considerada la zona cero del SARS-CoV-2. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha subrayado en rueda de prensa que Pekín siempre apoya y participa en unas investigaciones basadas en la ciencia y ha recordado que el informe de la misión de expertos de la Organización Mundial de Salud, OMS, identificó como extremadamente improbable el supuesto origen del laboratorio. Dicha conclusión, ha dicho Mao, ha recibido un amplio reconocimiento de la comunidad internacional y científica. Asimismo, ha afirmado que cada vez hay más pistas que apuntan a otros potenciales orígenes en otras zonas del mundo, no necesariamente China. ¿Cuáles? Aquí no especifica ni no he tenido conocimiento. ¿Alguien ha tenido conocimiento de que ha ido a alguna otra zona de supuesto origen de esta enfermedad? No me consta. Mm, Por tanto, es algo que debe aclarar. Quien alza la acusación es el responsable de afirmar. Estados Unidos no tendrá éxito intentando desacreditar a China sacando de nuevo la teoría de la fuga del laboratorio, sino que solo perjudicará su propia reputación, ha sentenciado Mao, abogado, por respetar la ciencia y los hechos, al examinar cómo pudo surgir la pandemia a finales de 2019. Ciertamente hubo teorías de la conspiración en donde unos ejercicios militares que estaban desarrollándose en Wuhan con participación estadounidense, se llegó a decir que fueron los estadounidenses los que lo llevaron para luego expandirlo por allí y acabar acusando luego a China. Ha habido teorías de la conspiración de todos los gustos y colores, por lo tanto, ciertamente es necesario pruebas y llegar a conclusiones serias. La portavoz ha planteado dudas sobre las actividades de bases de Estados Unidos y ha instado a las autoridades norteamericanas a colaborar con la OMS para que examine cuanto antes estas instalaciones y la comunidad internacional tenga acceso de manera transparente a todas las conclusiones según declaraciones difundidas por el Ministerio. Es decir, aquí tenemos la idea de que quizá en alguna base de los Estados Unidos ha habido la suelta del bicho para el rociamiento de la población mundial. Resulta curioso, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, pues la política del COVID-0, que solamente con la existencia de unos pocos casos, pues significaba, sin contarlo, sin decirlo, el cierre de instalaciones, de edificios. Incluso han llegado a confinar a gente en tiendas de campaña en la calle, han llegado a confinar a gente en coches, han llegado a hacer una política económica restrictiva que absolutamente increíble. Porque digamos que si quieres evitar que la gente consuma, hay varias posibilidades. En Occidente se eleva el tipo de interés y por lo tanto se disuade del hecho de consumir. Pero en China han tenido otra idea. En vez de cambiar la política económica a través del Banco Central, a través del Ministerio de Economía, ¿y si les dejamos a la gente en casa y sin poder actuar sobre sus ahorros, sin poder comprar absolutamente nada? Es una vía por restricción del gasto. Y es lo que hicieron en buena parte de las ciudades que fueron confinadas hasta la reelección de Xi Jinping. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación bastante curiosa y grave en donde a la gente se la confinaba sin posibilidad de comprar suministros, que no tenía suministros insumos alimenticios en la casa y evidentemente no se puede saber a ciencia cierta ni cuántos se enfermaron realmente, ni cuántos murieron en China a causa de esta enfermedad. Por eso, y por todo el desafío global que supuso el asunto del coronavirus, es importante saber y profundizar en el origen. A veces, seguramente ligado en parte a la confrontación
global respecto a la geopolítica y de cuanto en cuanto surge como confrontación partidista más que política, porque política es buena que se haga a nivel cercano y a nivel general. El problema está en la em, disfunción de la realidad. Porque debemos recordar esa forma de mantra que había respecto a Ucrania, sobre todo a través de Hunter Biden, que parece ser utilizado para un roto y un descosido, que había laboratorios, biolaboratorios en Ucrania, de parte de Estados Unidos, puede que también vinculados al coronavirus, respecto a que a partir allí se hacían cosas malas, satánicas, lo cual resulta curioso porque en toda la zona que ha sido ocupada por los rusos no encontraron nada. Es un poco como las armas de destrucción masiva en Irak a partir de 2003. Porque buena parte de los putinejos tratan de poner la perifrástica y decir, bueno, como las armas de destrucción masiva en Irak, ya bueno, en 1981 destruyeron un reactor nuclear los israelíes porque estaban buscando el arma nuclear. Y en 1988 los kurdos sufrieron ataques químicos y murieron un montón de gente, con lo cual ciertamente las armas de destrucción masiva existieron. Otra cosa es que después de la victoria de la ONU, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los cascos azules en 1991, en 1992-93, de tapadillo se deshicieran de esas armas, lo mismo que públicamente lo hizo en 2003 Gaddafi, por lo que le venía de la invasión que había producido en Irak. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y esto es lo que sucedió en 2003. Y el asunto estriba en que las armas sí existieron. ¿Pero cuándo existieron? La pregunta es, ¿existieron en el momento de marzo de 2003? No. ¿Existieron antes? ¿Fueron utilizadas? Sí. Sí fueron utilizadas y fueron buscadas y fueron compradas y fueron peleadas por el Irak de Saddam Hussein. Por lo tanto, ciertamente hay que saber diferenciar la verdad de la propaganda y también poner el foco en donde corresponde, porque evidentemente nadie puede decir, como se niega la existencia de las armas en ningún momento, sin ningún límite temporal, se llega a decir que el virus nunca existe, que todo es mentira, que la vacunación es una forma de control, que si el microchip resulta cachondo del microchip. ¿Por qué? Porque no hace falta que nos metan un microchip debajo de la piel. Llevamos esto voluntariamente. ¿Para qué nos mandan meter un microchip debajo de la piel cuando lo llevamos en el bolsillo voluntariamente? Y lo vemos siempre, a todos lados. Somos tontos. No somos párvulos, hombre, por Dios. Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto por el que reflexionar y que ciertamente la propuesta del FBI, el Departamento de Energía, dicen, esto ha sido cosa de los chinos. ¿Es cosa voluntaria de los chinos? ¿Es cosa disvoluntaria de los chinos? ¿Ha sido un problema de salud pública que se les escapó de las manos? ¿Es un problema ligado? Como dijo cierto vídeo de VisualPolitik bien interesante respecto a que la propia sanidad china con su agujero de déficit de gasto público, porque aquí hay un asunto que debería tratarse. Cuando uno quiere hacer un gasto público, siempre en condiciones de que el gasto público siempre es limitado. Y siempre hay un montón de necesidades que atender. Y está cañones o mantequilla. Ese dilema clásico en donde pues está el asunto ligado a gastar en bienestar o gastar en armas. Y habitualmente las sociedades occidentales se suelen decantar por tener más bienestar para la sociedad, lo cual suele repercutir en un ejército más limitado o con menos capacidad de gasto. Pero cuando el ejército chino trata de potenciar sus áreas de ejército de tierra, sobre todo también ejército del aire y también sobre todo marina, para tratar de desbloquear el ámbito de las compuertas que tratan de establecer con
la zona de Taiwán como eje, la primera línea de fuerza, que luego también está la otra con Filipinas, Singapur, Guam, y la situación de India, es decir, esferas geopolíticas para la contención, un poco como George Kennan en aquel famoso discurso de la contención de 1947, el telegrama largo. Pues ahí tenemos una idea de que el gasto público de China en armas pues significa tal vez el detraimiento de capacidades de gasto en asuntos más mundanos. Y uno de los gastos más importantes de un Estado suele ser en sanidad, por ejemplo, también en educación, en servicios públicos. Hemos de recordar, por ejemplo, que China, de 2022 a 2023, es el primer año que pierde población. En India ahora es el primer país más poblado del mundo. China es el segundo país más poblado del mundo. Está perdiendo población activa, está perdiendo población en edad de trabajar y está teniendo cada vez más problemas y será un asunto creciente a lo largo del siglo. Más problemas ligados a la obtención de pensiones, de cuyo capítulo va a ser un capítulo creciente y por lo tanto ahí tenemos un asunto que mirar en profundidad para los chinos. Pues este asunto evidentemente puede llevar con la forma de pensamiento que ya viene de la época de Mao, en donde lo único que hicieron básicamente en temas de medicina para con la zona rural, pues es enviar a gente con escasa preparación, pero muy voluntariosos y muy comunistas a la zona para tratar de establecer ese diálogo que sustentaba sobre todo la realidad en la llamada medicina tradicional china, que no existió nunca para el beneficio social. Fue siempre horrible y esas visiones del abuelito chino venerable en el siglo XVIII, XIX, pues está más ligado a la literatura occidental y sobre todo al cine. Con lo cual es mentira y solamente la llegada de la medicina occidental fue lo que permitió avanzar en la edad media y la esperanza de vida de los chinos. La cura de la situación de China pasó por la medicina occidental, pero ahora tenemos esa realidad en la que la medicina tradicional china, impulsada por el Partido Comunista para tratar de equilibrar esa situación interna en un país que de comunista pues tiene poco, pues ha vuelto al confucianismo, ha vuelto a Lao Tse, ha vuelto a los clásicos típicos de la China imperial, a la idea de la una sola China de 5.000 años de antigüedad, cuando no más, y por lo tanto ahí tenemos la ligazón que permite establecer ese compromiso para con la OMS de toda esta medicina tradicional china como elemento terapéutico equivalente a la terapia occidental, la llamada medicina mm, alopática. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una realidad que conjugar con esta forma de guadiana que llega y va respecto a quién es el culpable de la salida del coronavirus, porque Asia ha tenido pandemias, dos, en la segunda mitad del siglo XX, con dos gripes importantes que tuvieron entre 2 y 4 millones de bajas, que afortunadamente pues, no llegaron a Occidente, con lo cual allí sí saben lo que es la conflictividad de salud. Y también la llamada gripe aviar, también que no eclosionó como podría haberlo hecho, a pesar de que deberíamos haberlo tomado como un aviso a navegantes en 2003-2004, a pesar de que en Occidente se hicieron chanzas respecto a la compra de ataúdes y de vacunas respecto a empresas ligadas a Donald Rumsfeld y a George Bush, pues y también al vicepresidente Cheney, pues deberíamos haber aprendido lo que en Asia ya habían aprendido en todas esas crisis de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que evidentemente hay más allá de los elementos sobresalientes más por encima y por lo tanto la desmenuzación de estos elementos en cosas más profundas pues debería llevar a papers científicos, al reconocimiento de más profundidad de conocimiento, ciertamente al uso de método científico, la revisión por pares,
para poder determinar de una manera real y objetiva qué es lo que ha pasado, quién ha sido responsable de quién, y dejar de lado teorías conspiranoicas que son absolutamente increíbles, pero que seguirán proliferando porque los putinejos en redes sociales están obcecados en poner en el frontispicio primero sus objetivos ideológicos y dogmáticos y luego la verdad. Por lo tanto, ciertamente, a China hay que decirle, no te vamos a creer por ser China, sino porque pueda sustentar en datos lo que tú estás diciendo. Y al Departamento de Energía y al FBI hay que decirle dónde están vuestros datos, dónde están vuestros informes para poder contrastar que hay información veraz en la acusación que estáis lanzando. Porque al fin y al cabo lo importante es poder evitar que asuntos como el coronavirus, la pandemia del COVID, vuelva a suceder en el futuro. Aprender las lecciones para prevenir algo así que se repita en los años y décadas por venir. Y ciertamente, de mientras, China, China es una aparente fortaleza, pero tiene sus debilidades intrínsecas en lo demográfico y en lo sanitario y en lo económico. Y por tanto, ciertamente no está en posición de venirse arriba, básicamente. Pero en fin, queridos patitos, sin más, es que ricas con Agur, Beroat, Betty Gelpien.